vamos a pasar a las deducciones. Entonces, en las deducciones, lógicamente, vamos a tener deducciones por cada una de las rentas, ¿cierto? Porque las deducciones de las rentas de trabajo y las deducciones de las rentas de pensión y las deducciones de la renta de capital y las deducciones de las rentas no laborales y las deducciones de la renta de dividendos, pues todas son diferentes. Entonces, aquí hay unas que no tienen deducciones, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son y en fin. Entonces, decimos lo siguiente. Deducciones de las rentas laborales. ¿Cuáles son las deducciones de las rentas laborales? Bueno, las contempladas en el artículo 387, ¿cierto? Que vienen siendo cuáles: los intereses por préstamos de vivienda, los pagos por salud pero medicina prepagada y seguros privados de salud, la deducción por concepto de dependientes y el 50% del gravamen financiero, o sea, el 4 por 1000. Entonces, esas vienen esas deducciones y está soportado en el artículo 387, en el artículo 126-1 y en el artículo 115 del Estatuto Tributario, por si quieren repasar el tema y mirarlo a detalle. En las pensiones, ¿habrán deducciones? No, en las pensiones dijimos que había era ¿qué? Que había era rentas exentas. Y de pronto los aportes a salud, que pueden ser no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Listo, todo esto no se encuentra autorizada ninguna deducción de conformidad con lo establecido en el artículo segundo en el inciso segundo, perdón, del artículo 337. Luego vienen las rentas de capital. Entonces, en las rentas de capital, ¿qué deducciones tenemos? Prácticamente las mismas, ¿cierto? O sea, el gravamen a los movimientos financieros, de acuerdo al artículo 115, los intereses del artículo 119, que son los intereses de vivienda, y todo lo que trata el artículo 126-1, ¿correcto? Que son los aportes voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? Estos serían las deducciones en las rentas de capital. ¿Listo? Y en las no laborales vienen siendo prácticamente los mismos, ¿sí? El 4 por 1000, el 50%, los intereses de adquisición de vivienda, límites que contiene el artículo 119, intereses de vivienda, y los que están en el 126-1, que son los aportes voluntarios, pensiones, ¿correcto? Entonces, digamos que estos son los artículos que nos dan el soporte legal para tomar esas deducciones. Aquí vamos a mirar un ejemplo muy sencillo con respecto a la limitante de las 1000 VT. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ingresos, 1000 millones de pesos. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 50 millones de pesos. Costos y gastos procedentes, 350 millones. ¿Correcto? Ahí sí, ahora sí sacamos la base de comparación, ¿cierto? Que es el famoso 40%. Entonces, eso me da, si yo resto ahí, me da 400 millones. Entonces, el valor a descontar por deducciones y rentas exentas, 40 millones de pesos sería lo máximo, ¿cierto? Si le aplicamos el 10%. Pero resulta que también hay otra limitación, que son las 1000 VT. O sea que en este caso lo máximo que yo puedo restar serían, por concepto de deducciones y renta exentas, serían 31.859.000, ¿sí? Porque son las 1000 VT. O sea, acuérdense que tiene las dos limitantes. Entonces, como se pasó a 40 millones de pesos, entonces yo tengo que utilizar la limitante de las 1000 VT. ¿Correcto? Entonces es un casito muy sencillo, pero es para que lo veamos. En este caso, fíjense que aplica por lo que tiene unos ingresos supremamente altos, 1000 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasa en dividendos? Dice, esta cédula no se le puede imputar ni nada, ni costos, ni gastos, ni deducciones, ni rentas exentas, ni ingresos no constitutivos de renta, ni de ganancia ocasional. Todo es renta líquida. Por lo tanto, pues simplemente a la parte que dijimos que calculábamos como grabada y como no grabada, a la no grabada le aplicamos la tablita y a la grabada el 35%. ¿Listo? Rentas exentas. Vamos a pasar a las rentas exentas. Entonces, en las rentas exentas, ¿qué tenemos? Entonces, en las rentas de trabajo,
Las rentas exentas, pues es las que ya hemos tratado todo el tiempo, que son las contribuciones a fondos de pensiones, de jubilación, de invalidez y fondos de cesantías, que están en el artículo 126 raya 1, pero son las que, las voluntarias, ¿correcto? ¿Sí? En los depósitos en cuentas AFC y las rentas contempladas en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que son las mismas que ya en los ejercicios hemos puesto en práctica, el famoso 25%, las cesantías, en fin, todas las que trae el artículo 206 del Estatuto Tributario. Para las pensiones, las rentas exentas, las que ya hablamos, ¿correcto? Las primeras 1000 VT mensuales, ojo con eso, mensuales, por concepto de pensión de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente, riesgos profesional. Entonces, ahí están 1000, por lo general abarca la exención para todos los contribuyentes normalitos. Tiene que ser un contribuyente que gane una cifra muy importante por pensiones mensual para que le quede algo grabado. En las rentas de capital, entonces las rentas exentas, las que sean conforme al numeral 3 del artículo 1 del DUT, ¿sí? Básicamente son las contempladas en ¿qué? En el 126 raya 1 y 126 raya 4, que vienen siendo las mismas que estuvimos viendo, que son los aportes voluntarios, los aportes AFC, en fin. Luego viene para las no laborales lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles vienen siendo? Las del 126 raya 1 y las del 126 raya 4, que son las rentas exentas, las rentas no laborales, o sea, los aportes voluntarios, fondo de pensiones voluntarios, los aportes AFC, básicamente. Listo, entonces, ¿qué dice la realización de las deducciones para los no obligados a llevar contabilidad? Entonces, la realización de las deducciones dice lo siguiente: para los no obligados a llevar contabilidad se entienden realizadas las deducciones legalmente aceptables cuando ¿qué? Cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. ¿Sí? Las deducciones incurridas por anticipado solo se deducen en el año periodo grabable en que se preste el servicio o se venda bien. Entonces, o sea, estamos guardando simetría con el ingreso, estamos guardando simetría con los costos y con las deducciones. Listo, entonces ahí seguimos con el planteamiento de caja en medio de todo. Ok, entonces, como aquí ya llegó toda la parte, ya está todo sustentado, toda la parte de hasta la renta líquida, entonces vamos a tocar un temita que les prometí anteriormente, que era las pérdidas fiscales. Entonces, ¿qué dicen las pérdidas fiscales? Las pérdidas fiscales tienen algunas condiciones. Y las condiciones las vamos a ir estableciendo en el desarrollo del ejercicio de una manera muy sencilla. Vamos a suponer que las pérdidas fiscales de 2016 y anteriores, porque lógicamente en el 2017 todavía no teníamos pérdidas del 2017, entonces, a no ser que fuera un caso especial, tomamos del 2016 y anteriores. Entonces vamos a suponer que las pérdidas fiscales son 165 millones. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo me dicen que debo calcularlas? De la siguiente manera: tomo los ingresos cedulares de las rentas de capital y los ingresos cedulares de las rentas no laborales. Entonces, los ingresos de la renta de capital son 252 millones y los ingresos de las cedulares de rentas no laborales son 588 millones. Por lo tanto, tengo un total de ingresos por esas dos cédulas de 840 millones. ¿Cierto? Entonces, cojo los 252 millones y lo divido entre 840 millones y me da que la participación de las rentas de capital de los ingresos son del 30%. Y por lo tanto, de las no laborales
hago la misma operación, 588 millones dividido en 840 millones y me da el 70%, ¿sí? Para un 100%, correcto. Entonces, ya está la proporción. Ahora nos vamos para la renta líquida cedular. Vamos a tener en cuenta, yo puedo tener más rentas líquidas cedulares, de trabajo, de pensiones, lo que quiera, pero el ejercicio se basa en que las rentas líquidas que hay que tener en cuenta son las de capital y las no laborales. Eso es lo que me dice, ¿cierto? Para la compensación de las pérdidas fiscales anteriores al 2016. Entonces, yo tengo una renta líquida de capital de 160 millones y una renta líquida cedular de 105 millones para los no laborales. Ahí los podemos observar. Entonces, ¿qué hago? Cojo el valor de la pérdida, que son 165 millones, y lo multiplico por el 30% para las de capital, ¿correcto? Entonces son 49 millones, sería lo que yo podría detraer de la renta líquida, ¿sí? En la renta líquida de capital. Cojo los 165 millones y lo multiplico por el 70%. O sea, lo que yo podría detraer me da 115 millones, 500 mil. Lo que yo podría detraer de las rentas no laborales, o sea, de los 105 millones serían 115 en principio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cojo la cédula de rentas de capital, que son 160 millones, y le resto los 49 millones 500, entonces me queda ¿cuánto? 110 millones de pesos. Ya me quedó depurada la renta líquida de capital. Ya le apliqué la pérdida que traía, o sea, me estoy favoreciendo en esos 49 millones 500. Listo. Y cojo la renta no laboral, cojo 105 millones de pesos, que es la renta líquida, y le resto. Arriba en el cálculo me dio que el 70% que yo podía detraerse eran 115 millones 500. Pero la ley me dice, no señor, usted no puede detraer sino máximo el valor de la renta líquida. Entonces la renta líquida que yo tengo en los no laborales son 105 millones. Por lo tanto, así el cálculo me haya dado 115 millones, lo único que puedo detraer son 105 millones. Entonces, 105 que tenía de renta líquida menos 105 de pérdida me da 0. Por lo tanto, acuérdense que yo tengo que sumar la renta de capital, la renta líquida de capital y la renta líquida de no laborales. Entonces me da 110 millones. O sea, 110 millones 500 más 0, 110 millones 500. Y ya eso lo convierto en VT y le aplico la tabla del 600. ¿Correcto? Y ahí me va a dar el valor a pagar de impuestos por esas dos rentas. Listo, y pues a eso le sumaré, si tengo de pensiones y de trabajo, pues le sumaré lo de allá, y si tengo dividendos. Pero para efectos de la ilustración del ejercicio, así es como se debe liquidar. O sea, en síntesis se liquida en proporción a las rentas, a los ingresos por las rentas de capital y no laborales, y se les aplica a esas dos rentas. Ok, entonces ahí está ese ejercicio. Entonces ahora sí entramos a otro tema que se denomina la renta presuntiva. Entonces anteriormente la renta presuntiva era del 3%, ahora es el 3.5% del patrimonio líquido. Pero ese patrimonio líquido debe ser depurado. ¿Sí? Entonces vamos a leer la parte legal y luego vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre renta presuntiva. Y les voy a explicar una cosita nueva que salió ahí, que hay que depurarle también las rentas exentas a la renta presuntiva. ¿Correcto? Entonces vamos a chequearlo aquí. Entonces dice la parte legal, dice, las personas naturales residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta determinarán la renta presuntiva de conformidad con el artículo 188 y 189. Bueno, pues simplemente es que debemos coger el patrimonio líquido y depurarlo. ¿Correcto? La renta presuntiva obtenida se comparará contra la sumatoria de las rentas líquidas cedulares. Ya lo hicimos, acuérdense en el ejercicio. En caso de que la renta presuntiva sea mayor, la adicionará como renta líquida en la cédula de rentas no laborales. ¿Correcto?
Entonces, si me llega a salir mayor la renta presuntiva que la renta líquida cedular, esa diferencia se la tengo que sumar ¿a dónde? A las rentas no laborales. Listo. Lógicamente, si yo voy a tomar la renta presuntiva para calcular el impuesto, porque es mayor a la renta líquida, pues me va a salir un exceso de renta presuntiva, el cual yo lo voy a poder aplicar dentro de los 5 años siguientes. Es lo que me está diciendo la norma. Entonces dice así: las personas naturales, residentes, contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán compensar los excesos en renta presuntiva hasta el valor de la renta líquida gravable de la cédula de rentas no laborales. Ustedes se dieron cuenta que en la de pérdidas lo prorratearon entre dos, ¿sí? Entre las de capital y las no laborales. En la renta presuntiva únicamente los excesos de la renta. Esto ya estoy hablando de los excesos, ¿correcto? Entonces, hasta el valor de la renta líquida gravable de las no laborales del periodo fiscal correspondiente. Entonces, así es que se maneja, ¿correcto? Ahora nos vamos, voy a recordarles con un ejercicio muy sencillo de cómo se depura la renta presuntiva rápidamente, y luego miramos una depuración en donde también le voy a descontar las rentas exentas, porque dicen, o sea, el planteamiento es que si dentro de la renta líquida cedular se restaron las rentas exentas, para hacer comparativa la renta presuntiva con la renta líquida cedular, yo debo también restar a la renta presuntiva las rentas exentas, ¿correcto? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en el que tenemos que hacer una proporción. Es muy sencillo, pero lo vamos a ver. Primero que todo, vamos a ver cómo se depura la renta presuntiva, o sea, la base del cálculo, ¿correcto? Entonces, simplemente ya lo tenemos ahí. Simplemente lo que hacemos es coger el patrimonio líquido del año 2016, ¿sí? Y el patrimonio bruto del año 2016. Acordémonos que estamos calculando la presuntiva del 2017 y se hace sobre el patrimonio líquido del año anterior. Entonces, para este caso voy a hablar otra vez en millones de pesos para hacerlo más rápido. Entonces, el patrimonio líquido del 2016 es 719 millones, ¿sí? El patrimonio bruto es del año 2016 es 761 millones. Por lo tanto, divido el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto y me va a dar ¿qué? El porcentaje patrimonial, que para este caso sería el 94,42%. Entonces, yo tengo derecho a depurar del patrimonio líquido los siguientes conceptos: valor de acciones y aportes en sociedades colombianas año 2016, que serían 4.550.000, o sea que estaban incorporadas en el patrimonio del 2016. Cojo los 4.550.000 y los multiplico por el 94,42% y me da 4.296.000. ¿Correcto? También me dice que puedo detraer o restar las primeras 8.000 VT de la casa de habitación. En este caso serían 238.024.000. Y también me dice que de acuerdo a una sentencia del Consejo de Estado puedo detraer el ahorro en los fondos de pensiones voluntarias. Entonces son 68.127.000 para este ejercicio. Por lo tanto, tengo el valor del patrimonio a excluir. La sumatoria de todo esto me da 310.447. Entonces, para sacar la base, cojo el patrimonio líquido del año anterior, que era 719 millones. Le resto los 310 millones. Y me da como base los 409 millones. ¿Sí? Y a eso le aplicaría el 3.5%. Pero ahora, a partir del año gravable 2017, entonces salió el planteamiento que también debo restar ¿qué? Las rentas exentas a esta base que me dio aquí. Entonces, con otro ejercicio que les voy a presentar a continuación, podemos ver cómo se hace. Bueno, entonces ya la diapositiva va a salir. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, vamos,
Si acaso no se alcanza a ver en la diapositiva, yo les voy a decir el último rengloncito, ¿correcto? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos unos ingresos de 80 millones de pesos. Menos los ingresos no constitutivos de renta, 4.800.000, que vendría siendo el famoso 8%. Entonces, el subtotal, estamos haciendo la liquidación de la cédula, ¿correcto? Entonces, el subtotal que tenemos aquí son 75.200.000, que ese sería en el que nos vamos a basar ¿para qué? Para el 40%, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué rentas exentas y deducciones tienen. Entonces, rentas exentas de aportes a AFC, tenemos 15 millones de pesos. Rentas exentas del numeral 10 del artículo 206, tenemos 13 millones, 0,50. Y de dependientes, tenemos 8 millones. ¿Correcto? O sea, el 10% de los ingresos. Por lo tanto, entre rentas exentas más deducciones, el total que me está dando son 36.050.000, que sería el 100%. Entonces, sobre este 100% de 36.050.000, vamos a calcular, porque aquí tenemos algo que son dependientes, y los dependientes son deducciones, más no son rentas exentas. Y acuérdense que lo que tenemos que restarle a la renta presuntiva son las rentas exentas. Entonces, hay que hacer una proporcionalidad. Entonces cojo 15 millones dividido en 36 millones, que es lo real. Entonces me da que la renta exentas por AFC es el 42%. Cojo 13.050.000 y lo divido entre 36.050.000 y me da el 36%. Y bueno, y cojo los 8 millones de los dependientes y los multiplico, los divido entre los 36 y me da el 22% para obtener el 100%. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Ya en este momento dejamos establecidos los porcentajes. Pero ¿qué sucede? Sucede que, acuérdense que yo tengo la limitante del 40%. Entonces yo cojo 75.200.000 y lo multiplico por el 40% y eso apenas me da 30.080.000. O sea que lo máximo que yo puedo restar por concepto de deducciones y rentas exentas son 30.080.000. Entonces vamos a sacar la renta líquida cedular. Entonces cojo los 75 millones que ya tenía aquí, 75.200, menos los 30 millones que es 30.080, que es la limitada, ¿cierto? El 40%. Entonces me va a dar una renta líquida cedular de 45.120.000. Listo, ya tenemos la renta líquida cedular. Pero a su vez también ya tenemos los porcentajes de las rentas exentas para ahorita más adelante a aplicárselas ¿a qué? A la renta presuntiva. Listo. Entonces vamos a suponer que el patrimonio líquido de esta persona son 2.700 millones. Pero ese patrimonio líquido ya está depurado, o sea, ya hicimos todo lo que vimos en el ejercicio anterior, ya está depurado. Entonces son 2.700 millones. El porcentaje le aplicamos es el 3.5, entonces me da 94.500.000. ¿Cierto? Pero yo tengo que coger el porcentaje que realmente, el valor que realmente apliqué, o sea, el valor limitado, y lo multiplico por el 42% para AFC. Entonces cojo los 30.080.000 y los multiplico por el 42%. Y cojo los 30.180.000 y los multiplico por el 36%. Por lo tanto, me dio 12.633.000 y 10.828.000. ¿Sí? Que están en la parte derecha. Entonces, la sumatoria de las rentas exentas que yo le puedo aplicar a la renta presuntiva, que le puedo restar, serían 23.462.000. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Cojo el cálculo de la renta presuntiva que dijimos que era 94.500.000, o sea, el 3.5%, ¿cierto? Que son 94.500.000. A esos 94.500.000 le resto los 23.462.000 que acabamos de calcular aquí a la derecha. Y eso me da, yo sé que de pronto no lo alcanzan a ver ahí en la diapositiva, me da 71.037.600, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo la renta presuntiva menos las rentas exentas, ¿cierto? Entonces, tengo que la renta presuntiva menos la renta exenta me dio 71.037.000. Por lo tanto, si yo lo comparo con mi renta líquida cedular, que son 45.120.000, tendría que ¿qué? Tendría que utilizar la diferencia de esa renta líquida, tendría que utilizar la renta líquida presuntiva, ¿correcto? Y la diferencia, ¿a dónde la llevaría? A los no laborales, a la cédula de los no laborales.